Hola, mis corazones de melón, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Pues miren, estaba yo desde la semana pasada queriéndoles grabar este pequeño mensajito que quiero complementar lo que ya hemos visto y no había tenido tiempo pues porque gracias a Dios ya me mandó más clasecitas, entonces ando más apuradita, pero bien, gracias a Dios, bien y contenta. Bueno, miren, eh, también comentarles que les subí un video de Johanan Díaz, es un canal de YouTube de Johanan Díaz, donde entrevista a un chileno. Hoy no se la pierdan. Me da tanto gusto descubrir que varias de las cosas que aquí yo les he comentado para el curso de milagros, como que Dios es un fractal, como que la segunda venida de Cristo no va a ser que venga Cristo en sí, sino que nosotros nos tenemos que volver al Cristo, Silvia Cristo, Rocío Cristo, ¿no? Carlos Cristo. Y él explica a su modo también eso en la entrevista. Sí, es una entrevista larguita, yo no la he terminado, voy a la mitad, pero me doy ratitos como de 10, 15 minutos para irle avanzando a la entrevista y creo que vale muchísimo la pena. Entonces, bueno, pues sí les recomiendo que la vean. El mensaje que yo les quería grabar era acerca de Jesucristo. Cuando Ivonne me pasó una de sus tareas, recuerdo que yo le hice, bueno, solamente a ella le hice el comentario de cómo incluso los ángeles, cuando por alguna razón tienen que bajar a esta dimensión para ayudarnos, para cumplir alguna misión que tienen, quedan aturdidos por la confusión que es estar en este holograma de la dualidad, donde parece real, ¿no? Las ilusiones, las fantasías que hemos estado tejiendo parecen bien reales, ¿no? Entonces, ¿cómo hasta ellos, que son seres purísimos, cuando bajan, quedan totalmente aturdidos de experimentar esta realidad por un tiempo, un lapso de tiempo breve? Y ella me decía, wow, entonces de verdad que tenemos mucha ayuda cuando estamos encarnados aquí como seres humanos para que podamos llevar a cabo nuestra vida, ¿no? Y cumplir la misión que se nos fue encomendada. Y así es. Fíjense que incluso en el video de Johanan Díaz, el señor chileno nos habla de cuántas razas extraterrestres están ahorita alrededor del planeta Tierra cuidando a los seres de sus especies que están ahorita, que estamos ahorita encarnados en la Tierra. Entonces, sí, ayuda no nos falta, ¿eh? Es lo que nos sobra. Sin embargo, también la prueba pues, puede ser en ocasiones difícil. Y le comentaba en ese momento yo a Ivonne que por eso tenemos que tenernos mucha compasión, ¿no? Autocompasión. Bueno, pues sí, la regamos, a veces nos equivocamos, pero pues lo importante es levantarnos y tener la intención de mejorar aquello, no es autocompasión para que sigas cometiendo el mismo error toda tu vida. Es autocompasión para perdonarte, pero sí hacer los cambios necesarios. Que si ya te diste cuenta de que algo no está muy bien, pero sí, o sea, saber que tu condición humana es frágil, ¿no? Es frágil. Y no culpabilizarnos de más. Bueno, ahora, también en otras ocasiones creo que yo les he grabado allí en los videos la idea de que Jesucristo evidentemente es la cabeza del cuerpo crístico del Hijo de Dios porque Él fue el primero en no creerse a las ilusiones y en siempre escuchar solamente la voz del Espíritu Santo que lo guiaba, de su santo ser crístico y del Padre, y no escuchar la voz del ego. Entonces uno se pregunta, pero entonces Jesús, ¿cómo le hizo, no? O sea, si hasta para los ángeles es difícil cuando encarnan en la tierra por una misión específica, él cómo le hizo para no creerse las ilusiones y pasarlas de largo, ¿no? Y siempre oír solamente una voz, que era la del Espíritu Santo, cuando nosotros, o sea, hay veces que oímos la del ego y ni cuenta nos estamos dando, ¿no? Bueno, pues habrá que tomar en cuenta algo que las religiones siempre nos han dicho. O sea, el nacimiento de Jesús en la tierra, de Jesucristo en la tierra, obviamente fue parte del plan de Dios para que no quedáramos atrapados todas las almitas que estábamos en la tercera dimensión haciendo nuestros experimentos para que no quedáramos atrapados por la maldad, ¿no?
sí se necesitaba que uno de nosotros abriera la puerta para que después pasaran todos los demás. Porque recuerden que al ser fractal, lo que le pasa a una celulita se va recorriendo y se va informando a todas las demás células. Entonces, con una era suficiente para empezar a sanar ese fractal. Entonces, en el plan de Dios estuvo que hubiera un ser humano puro, perfecto, que solamente escuchara la voz del Espíritu Santo y que derrotara a la voz del ego. Y ese fue Jesús, nuestro Señor, nuestro hermano. Bueno, algunos lo sienten como un padre, ¿no? Como cada quien lo sienta, su maestro, su amigo. ¿No? Pero su nacimiento sí fue una cuestión súper, súper especial, planeada y programada por el bien, por las fuerzas del bien, para que se pudiera llevar a cabo esta misión de rescate a nuestras almas. La Virgen María, Silvia lo recuerda, yo creo, de las clases que tomábamos juntas. La Virgen María, por ejemplo, sabemos, nos dice la religión católica, aunque no nos sabe explicar cómo exactamente, pero nos dice que su concepción fue inmaculada, o sea, que ella nació igual que Jesucristo, sin el pecado original, sin todo el karma. ¿Por qué? Porque ella nunca había sido humana antes. Ella era una arcangelina, la arcangelina del rayo verde, y su concepción quedó hecha un misterio. No sé exactamente cómo haya sido la cuestión con Santa Ana, su madre, y San Joaquín, pero seguramente no fue una meiosis donde San Joaquín da la mitad del ADN, Santa Ana da la otra mitad del ADN y de ahí surge un nuevo ser humano. Seguramente fue como en tiempos antiguos bajaban las almas sin meiosis, sino con mitosis, clonación y este tipo de cuestiones. Pero yo no les puedo asegurar porque no tengo la información, no la he investigado todavía. Pero hubo algo de diferente en la concepción de la Virgen María para que ella no tuviera que cargar con el karma humano. Y al ser una arcangelina, para ella era como más fácil no dejarse engañar por las ilusiones, aunque sus pruebas de todas maneras fueron fuertes y muy fuertes, ¿no? Pero ella se mantuvo en el bien, viendo el bien en todo, viendo el bien, con una conciencia del bien y de unidad, sin ver separación de sus demás hermanos, ¿no? Bueno, entonces esa es su madre. Para su padre, también un varón justo, un varón purísimo, un varón santo, que fue San José, y que un alma que había tenido ya mucho avance en la luz. Él sí, totalmente humano, pero bueno, no sé si ustedes, por ejemplo, ubican a Saint Germain, que es también un maestro ascendido, muy famoso. Bueno, pues Saint Germain es una encarnación posterior de San José, ¿no? Entonces, un alma muy, muy, muy luminosa, ¿ok? Pero fíjense, a diferencia de la Virgen María, que por ejemplo Santa Ana en un momento dado no tenía ni siquiera que ser virgen. O sea, no sé cómo haya sido su concepción, pero no era necesario que fuera virgen Santa Ana cuando concibió a la Virgen María. Pero para la concepción de Jesús, sí, la Virgen María era virgen, porque fue todavía más especial este hecho. Entonces, la madre de Jesús es la Virgen María, su padre adoptivo, que lo fue guiando, es Saint Germain o San José, pero fíjense, su padre biológico, ¿quién es? El Espíritu Santo. La voz que nos conduce de regreso a casa, la voz que limpia nuestra mente, que nos ayuda a dejar de escuchar al ego, esa era la voz que dio su energía, su estructura para crear el cuerpo, la sangre, la mente de Jesucristo. Entonces, una Virgen purísima, una arcangelina y el Espíritu Santo. Entonces, prácticamente Jesús estaba hecho casi que de puro Espíritu Santo.
¿Estamos de acuerdo? Por eso es que él pudo vencer las ilusiones. Porque su padre era el... Por eso cuando él decía, me tengo que dedicar a las cosas de mi padre, cuando se pierde en el templo, por ejemplo, ¿no? Y que le dice a su mamá, pues es que yo estaba haciendo las tareas de mi padre. Su padre, el Espíritu Santo. Entonces es una clase de ser humano como si nunca hubieras caído, ¿no? En la caída que hablábamos de la ilusión, del experimento, de la separación. Él fue engendrado de una forma como si eso a él nunca le hubiera ocurrido. Y bueno, pues hay varias corrientes espirituales que nos dicen que él vino a sembrar esa semilla y a reproducirla aquí en la tierra, introduciendo esta clase purísima de ADN que se iba a mezclar con el ADN humano que existía en los tiempos en que Jesús bajó a la tierra. Algunas corrientes nos dicen que él sí tuvo hijos con María Magdalena y que estos descendientes de María Magdalena y de Jesús pues llevaban un ADN no tan alterado como el nuestro, o bueno, como el de la humanidad en esa época, ¿no? Y que al mezclarse, por ejemplo, los hijos de Jesús y María Magdalena, al casarse con otros seres humanos, poco a poco iban a ir reparando el ADN de la humanidad completa, ¿no? Porque entonces ya los nietos de Jesús y María Magdalena también se iban a casar con otras personas y entonces esos bisnietos, o sea, ya la sangre, el ADN ya se iba a ir mezclando y poco a poco se iba a ir reparando. Bueno, esto a nivel físico, nada más a nivel físico. A nivel espiritual, a nivel mental, hay muchas otras cosas que el maestro vino a hacer y vino a traer, ¿no? No es nada más esta parte de vine a dejar mi sangre y mi ADN. Hizo muchísimo más que eso y nos redimió por completo, ¿no? Nos redimió. Nos abrió la puerta para ser salvos. Esto relaciónenlo con lo que van a escuchar en la entrevista del chileno que entrevista a Johanan Díaz, cuando nos dice de que se nos va a dar a elegir quiénes van a pasar a quinta dimensión, pero pues ya debemos de tener el eguito bien dominado para que nos permita pasar a esa dimensión, porque no vamos a ir a echar a perder ahora la quinta dimensión, ¿verdad? Con nuestras cosas, no se nos va a dejar. Entonces ni modo, va a ser un trabajo duro, pero de renunciar a aquello que todavía nos estorbe, aquello que todavía no queremos soltar de nuestro ego, ¿no? Y hacerlo para que podamos pasar, ¿no? Y a quienes todavía necesiten más tiempo en la tercera dimensión, bueno, vean la entrevista. Son cosas que yo la verdad es que ya llevo rato, por ejemplo, Ivonne, Frida, Natalia, ya me han oído decir esto muchas veces, pero a lo mejor para algunos de ustedes, no sé, para Gaby puede ser primera vez que lo escuche, para Víctor. Entonces, vean como si ya hay por otros lados, y él es contactado, ¿no? De extraterrestres, y le están diciendo lo mismo de esta información que nosotros manejamos aquí en Curso de Milagros y de otras fuentes, porque yo he leído de varios, me he nutrido de varios lados y yo voy acomodando en mi cabecita todo para que me cuadre y encuentre yo la verdad. Hay pedacitos de verdad en todos lados, entonces mi tarea ha sido juntarlos para poder ver la big picture, ¿no? Y sí, sí la estoy viendo. Por eso ya me animé a compartir esto porque ya la veo muy claramente, ¿no? Pero vean lo que dice al respecto. Y pues eso era nada más. Jesús sí era completamente hombre, como nosotros, pero su padre es el Espíritu Santo. Entonces eso hizo una gran diferencia y nos dejó su legado, tanto en su predicación, en sus milagros, en su espiritualidad, como en el ADN que vino a traer al mundo, ¿no? Brevemente esta aclaración y sigamos leyendo. Bueno, ahorita no les he puesto qué otro capítulo van a leer porque quiero que terminen de ver este video, el de Johanan y algunos otros que les he estado subiendo, pero ya pronto vamos a otra lección de Curso de Milagros. Que tengan excelente semana, oremos unos por otros, que la rebelión de la luz sea un éxito, que la luz gane esta batalla. Bye bye.